Esteban, bienvenido una vez más al canal de Davidovski. En primer lugar, agradecerte que nos dediques un ratito de tu tiempo, que ya sé que no dispones de mucho, pero aquí estás otra vez más. He sido un poquito pesado estos últimos días. Esteban, por favor, pásate por el canal porque la gente me inunda el correo, me inunda los vídeos con preguntas bueno, pues de diversa índole jurídica y qué mejor que estés tú hoy aquí para responder a todas estas dudas. Bienvenido, Esteban. Gracias, David. Buenos días. Pues sí, nada, sí, en la medida que podamos ayudar a aclarar dudas, pues estamos disponibles. Dime. Perfecto, pues arrancamos directamente sin más dilación. La primera pregunta, que es muy recurrente, ¿cuánto tardan o pueden tardar los procesos judiciales aproximadamente en España? Bueno, en concreto, los procedimientos penales, según nuestra ley de enjuiciamiento, deben tener un límite máximo de un año de instrucción. Claro, esto puede variar en función de la complejidad de los procedimientos, que normalmente, como ya hay casos que conocemos que se están instruyendo, pues llegado a la finalización del plazo de instrucción, el juez acuerda la ampliación del plazo por unos determinados meses y es porque hay que completar determinadas cuestiones. Pero vamos, en principio, entre 12 y 18 meses sería un plazo razonable de instrucción en un procedimiento penal. Y desde la fase de instrucción hasta que se celebre un juicio oral y que tengamos una sentencia, ¿de qué podríamos estar hablando en tiempo? Bueno, de lo que estamos hablando normalmente es de agenda, de la Ujú. agenda del juzgado, que muchas veces es la congestión de asuntos por enjuiciar las que determinan que el tiempo se alargue en más o en menos. Normalmente finalizada la instrucción, ya lo que queda es directamente el señalamiento de la fecha del juicio. Hay unos trámites procesales, pero ya si se finaliza la instrucción y lo que inmediatamente a continuación tiene que suceder, bueno, es la resolución de los recursos que hubieran pendientes y el señalamiento de la fecha del órgano que enjuicia, que no es el mismo que instruye. O sea, precisamente en términos de garantía, nuestro sistema lo que establece que es que el juez que lleva la investigación no es el mismo juez Ujú. que hace el juicio. Entonces, lo normal es que vaya a otro órgano que normalmente es colegiado, no es de un juez, es de tres jueces, y lo que hacen es que dentro de lo que sería la agenda de señalamientos, pues lo colocan lo antes posible. Bueno, puede tardar 3 meses, puede tardar 4 meses, pero normalmente están en ese rango de tiempo. Ya te digo, depende. Perfecto. De acuerdo. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los delitos que se pueden llegar a producir en este tipo de plataformas que vemos en el canal? Bueno, el delito principal es el de estafa, ¿no? En todos los esquemas piramidales, el delito principal por el que se inicia la investigación es por el de estafa. La apreciación de agravamiento, es decir, de estafa agravada, es por el número de personas a las que hay afectadas y por el montante económico al que afectan, ¿no? Entonces, quiero decir, aparece el primer delito como estafa agravada, luego aparece el delito de asociación ilícita, que es la de que, bueno, pues hay un grupo de personas con un reparto de papeles que se unen para perpetrar este delito. Y luego el delito de blanqueo de capitales, que es el del ocultamiento de todos los activos que se han recibido, que bueno, que lo que buscan es la opacidad fiscal, no buscan el ser transparentes desde un punto de vista tributario como si fuera cualquier empresa, sino lo que se trata es de ocultarlos, ¿no? Y diluir cualquier tipo de responsabilidad fiscal que puedan tener. Claro, al exceder de 120.000 euros la cantidad que tendría que haberse declarado y no se declara, ¿no? Aparece lo que es el delito tributario, ¿no? Entonces, bueno, como que aparecen ya una serie de delitos que normalmente en la Audiencia Nacional, en estos casos más complicados, lo que hacen es que se separa la investigación. O sea, la parte fiscal y tributaria se lleva una pieza separada y lo que sería el delito de estafa y asociación ilícita por otro. Perfecto. La siguiente, Esteban, bajo tu experiencia y tu opinión, ¿por qué se debe denunciar cuando una persona es víctima o es afectada y no puede recuperar su capital?
Bueno, se debe denunciar porque es un derecho y porque desde un punto de vista social, precisamente se establece un orden en términos de que no sea la autojusticia por la que determine el comportamiento de las personas, ¿no? Que no tenga yo que coger un palo para pegarle a nadie para que me devuelva el dinero que me estafa, ¿no? Sino que pueda acudir a un órgano, ya sea policial o judicial, y decir que eso es lo que ha sucedido. Claro, frente a esta denuncia lo que existe es un reproche social y el reproche social es precisamente la consecuencia que el legislador, en este caso, ¿no? Quienes hacen las leyes determinan para determinados actos. Claro, digo que es un derecho porque precisamente ¿no? todo lo que sería el aparato de una democracia se basa precisamente en eso, ¿no? En el que la separación de poderes está hecha precisamente para que un ciudadano que se vea afectado, ya sea por otro ciudadano o por el propio Estado, tenga capacidad de acudir a un órgano judicial y pedir la tutela judicial efectiva, ¿no? Que es lo que ampara nuestra Constitución. Claro, el hecho de que tengamos esa posibilidad de hacerlo, que se produzca un ilícito, el que sea, y que se renuncie a hacer la reclamación, bueno, pues es una renuncia de derecho. No es algo que le prohíba la ley a nadie, ¿no? El que yo no, por el hecho de denunciar no estoy condenando a nadie, estoy diciendo algo que me ha sucedido. Ya, ya quien tenga capacidad dirá si eso es un delito o no lo es. Pero de luego yo lo que voy a decir es que a mí me ha sucedido algo que desde un punto de vista social es reprochable y eso es lo que hago poniéndolo en conocimiento de las autoridades. Y añadiendo a esta respuesta que nos has dado, las personas que no son residentes o que no son españoles o viven en España, nos has comentado muchas veces en el canal que como aquí lo que estamos viendo es que hay una contratación vía telemática de determinados productos, esto no es un impedimento para que alguien que no vive en España o no sea residente español pueda denunciar en España en estos procedimientos. Efectivamente, vamos a ver, en términos de enjuiciamiento de delitos, se establecen unas normas de competencia, es decir, los juzgados que sirven, por utilizar un lenguaje práctico, para enjuiciar determinados delitos, exigen una serie de requisitos. Y uno de ellos es que sean delitos cometidos por españoles contra españoles, otro que es posible es que sean delitos cometidos por españoles o contra extranjeros. Otra posibilidad es que sean cometidos por personas no españolas contra españoles y contra extranjeros. Es decir, y dentro de toda esa casuística está de que efectivamente, ¿no? Como sea, nosotros en las investigaciones hemos logrado demostrar que se han cometido delitos frente a personas que no tienen residencia en España, pero que están perpetrados desde España, o con personas que han colaborado en que ese delito se haya cometido, que son residentes en España. Y por eso entendemos que los tribunales españoles son competentes en ese caso. Entonces, por eso digo que la respuesta es sí, siendo extranjero o de otro país que no sea España. Si se ha cometido un delito por una empresa radicada en España, tutelada en España por españoles o extranjeros que hayan intervenido españoles contra españoles o extranjeros, entendemos que la competencia es incuestionable y de hecho, bueno, así es como lo ha venido admitiendo todas las denuncias que hemos presentado, ¿no? Perfecto. Y sobre este tema que estamos comentando ahora, sobre por qué denunciar y demás, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre denunciar ante las autoridades de forma gratuita, que es algo que es una opción y que se puede hacer y que yo personalmente animo a todo el mundo que lo haga, y denunciar utilizando pues, los servicios profesionales como puede ser el tuyo o de todos los abogados que hay para que le representen? Bueno, pues esencialmente viene escrito en la ley, ¿no? El hecho de que uno pueda acudir a una comisaría de policía o a un juzgado de guardia a presentar una denuncia es algo por lo que a uno no le pueden cobrar, ¿vale? Primero porque se trata de un servicio público. El hecho de que yo ponga en conocimiento de las autoridades lo que yo considero un ilícito, eso no lleva aparejado ningún coste. Lo que pasa es que una vez se admite esa denuncia, lo que se le ofrece al denunciante
es como víctima precisamente porque existe una ley, un estatuto de víctima en España en el que se le ofrece lo que nosotros denominamos el ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones es que junto con las acciones penales, que son las que se ejercitan al promover una denuncia, es decir, yo cuando pongo una denuncia lo que digo es que me ha sucedido algo que yo considero un delito, porque si no, no podría denunciar, si no tendría que irme a otro sitio. O sea, lo que yo considero un delito, y como yo no tengo un conocimiento enciclopédico del Código Penal como denunciante, lo único que digo es que, mire, me ha pasado esto, y yo considero, pues por sentido común y porque lo he visto y lo he oído decir, yo considero que esto es un delito. Entonces, tanto el policía como el juzgado lo que hacen es que recogen esa denuncia y lo que se hace es la investigación penal del delito. Es decir, si el supuesto de hecho, es decir, lo que yo digo que me ha sucedido, tiene efectivamente una consecuencia de derecho en nuestro Código Penal, esa es la persecución del delito que se hace por la denuncia. Es decir, la parte penal, que es la que yo lo que digo es, este señor me ha hecho algo que yo considero que vulnera mis derechos como ciudadano desde un punto de vista penal y por lo tanto yo creo que este señor hay que castigarlo. Y lo que se busca es que se le aplique una determinada pena por el hecho que haya cometido. Luego está, que es lo que te digo, el ofrecimiento de acciones, que es que junto con las acciones penales, tanto la policía como los juzgados ofrecen el ejercicio de las acciones civiles. Y las acciones civiles, para el ejercicio de las acciones civiles, lo que hacen es que le ofrecen al ciudadano la posibilidad que designe abogado y procurador que le represente en el juicio, que es la figura de la acusación particular, que es singular en España porque no existe en otros países como los que son determinados países, bien en el ámbito sajón o bien en derecho comparado en Sudamérica, porque en la acusación particular permite que la víctima vaya representada por abogado y por procurador que le represente y que le defienda en sus derechos, que normalmente en otros países esta figura está monopolizada por el Ministerio Fiscal. En España, no. Y para el ejercicio de esas acciones se precisa abogado y procurador. Por eso que llegado un determinado momento, cuando los ciudadanos acuden al tribunal a ratificarse en la denuncia, lo que hacen es que le dicen, mire, usted tiene la posibilidad de ser representado por abogado y procurador que le represente para el ejercicio de las acciones civiles del delito. Eso es para lo que aparece el abogado. ¿Quiere decir esto que sea una obligación desde el inicio para presentar la denuncia y si no se hace no se puede denunciar? No, no es cierto, ¿no? Uno puede denunciar y llegado el momento elegir que a este señor le hagan lo que le tengan que hacer y ya está, y ha cumplido como ciudadano, poniendo en conocimiento de las autoridades un ilícito penal de carácter público, es decir, yo considero que esto se ha vulnerado lo que es el orden social y la paz social, porque esto es un delito contra el orden socioeconómico que lo único que genera es una incertidumbre en las personas que contratan a través de Internet. Y este señor tiene que ir a prisión. Bueno, pues acabamos. Luego, además, yo lo que digo es que muchas veces a la víctima poco le repara el daño el hecho de que el victimario vaya o no a prisión, con independencia de que muchos lo dicen, que le caigan 20 años, que le caigan 30 años, bueno, sí, le caen 20 años, pero resulta de que no devuelve el dinero, no repara el daño, ¿no? Y precisamente es el interés que tiene la representación procesal en este sentido de la reparación del daño, que claro, cuando uno designa abogado y procurador, no designa abogado y procurador para que metan al otro señor en la cárcel. Ya de eso se ocupa normalmente el Ministerio Fiscal, lo que se ocupa en este caso la defensa particular, la acusación particular, que sería quien defiende a la víctima, es precisamente la de intentar que se repare el daño. Por eso siempre decimos, la figura del abogado y el procurador siempre lo que hace es que precisamente habilita el hecho de que la denuncia se articule y se defienda de una manera completa. Esa es la ciencia. He intentado ser sintético, pero en esto es bastante complicado porque siempre surgen un montón de aristas que preguntar sobre si sí y si no. Quiere decir que yo, en este sentido, mi recomendación siempre es la de denunciar. Y llegado el momento, pues entonces tomar la decisión de si se acepta o no el ofrecimiento de acciones. O se le deja a que sea, en este caso, la acusación pública la que lleve el procedimiento adelante.
Sobre esta misma línea de lo que estamos hablando, cuando una persona que ha sido víctima de este tipo bueno, de supuestos fraudes quiere recuperar su capital y contrata los servicios de un letrado profesional, ¿realmente qué es lo que se reclama en estos procedimientos? ¿Qué parte económica se reclama? Bueno, en principio, nosotros, claro, existe una presunción de que cuando llega una persona que ha firmado un contrato con una determinada empresa que le ha prometido una serie de rendimientos, en principio la apariencia es de que se trata de una operación de tráfico mercantil en la que hay una empresa que cumple con todos los requisitos de legalidad que le promete a un señor una determinada rentabilidad. Pero llegado a ese punto, puede surgir la duda de que si se trata de un incumplimiento contractual, si se trata de una empresa absolutamente legal que promete unos determinados rendimientos y llegado el momento no los cumple. Claro, eso se quiebra desde el momento en el que desaparece la presunción de legalidad por parte de la empresa, porque claro, desde el momento en el que la empresa ya no aparece en un registro, desde el momento en el que se buscan determinadas inscripciones en paraísos fiscales o directamente se cambia de residencia fiscal de forma sistemática y se va del sudeste asiático a lo que sería el Caribe, ¿no? Para inscribirse o a Costa Rica, por decir un caso paradigmático, pues está claro, ¿no? De que ya empieza a aparecer o a emerger la figura del posible fraude, ¿no? De decir, bueno, aquí yo creo, me siento engañado porque yo entendía que esta empresa era una empresa seria y legal y resulta que no está cumpliendo. Claro, desaparece la presunción de legalidad tanto de la empresa como de los contratos que hace. Entonces, al desaparecer la presunción de legalidad del contrato, claro, yo lo único que puedo hacer es exigir el cumplimiento del mismo bajo la amenaza de que si no se cumple el contrato, entonces se está incurriendo en un delito de estafa, que es el requisito que establece la ley para poder denunciar a alguien por estafa, que me haya engañado. Entonces, si a mí usted me promete el 200% de rentabilidad de un producto y yo confío en usted y le dejo mi dinero o mis activos inmateriales, mi criptomoneda, yo quiero ese rendimiento. Si usted me da ese rendimiento, no hay nada más que hablar, yo retiro mi denuncia. Ahora, si usted no me da ese rendimiento, usted es reo de un delito de estafa, porque ha utilizado una empresa interpuesta y además a una serie de personas que han colaborado con usted para que yo le pusiera a usted mi dinero a través de criptomonedas y usted no me devolviera el rendimiento. Entonces, por lo tanto, si no es un incumplimiento de contrato porque usted está ilegal en el tráfico mercantil, entonces se trata de un delito de estafa y sí o sí usted tiene que cumplir lo que promete. Porque si no cumple lo que promete, resulta de que primero no solo está incurriendo en un delito de estafa, sino que además resulta de que lo que ha organizado una estructura empresarial con el ánimo de delinquir, con una serie de reparto de papeles y de responsables, y además mi dinero o mis activos inmateriales que le he dado a usted, lo que ha hecho es diluirlos en donde a usted le ha dado la gana, precisamente para que no sea rastreable y usted no me puede devolver el dinero. Por eso, quiero decir, no es que se entre directamente a saco diciendo, no, es que usted es un estafador y me ha expoliado el dinero. No, vamos a ver. O sea, usted, a través de una apariencia de legalidad, usted ha perpetrado un engaño. Y a través de ese engaño es por el que yo he caído en darle a usted y confiarle a usted mi dinero. Luego, ya a partir de ese momento ya tiene que ser un juez. O sea, los hechos son que primero es que yo a través de una apariencia de legalidad he confiado en usted. Y segundo, que esa confianza yo la he depositado porque usted me ha prometido una serie de rendimientos y que en un momento determinado no ha cumplido. Por lo tanto, ya el tercer hecho ya no puede ser otro que es que el de mi denuncia. O sea, mi denuncia no lleva aparejada la pena de prisión. Mi denuncia lo que lleva aparejada es la investigación policial que demostrará que todo eso que usted me ha dicho es mentira y que por lo tanto usted es reo de un delito de estafa agravada, de pertenencia a grupo organizado para delinquir, en fin, ese tipo de cuestiones. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Hay una pregunta que es cosecha propia porque estoy cansado de ver comentarios al respecto en los canales de Telegram de afectados y es la siguiente.
¿Cuál es la diferencia entre una plataforma que deja de pagar a sus inversores y un abogado que ofrece sus servicios a las víctimas de estas plataformas? Sé que parece muy obvia y muy tonta la pregunta, pero creo que vale la pena que nos des tu opinión al respecto. Bueno, vamos a ver, la diferencia entre un abogado y una estafa una plataforma de estafa es que el abogado quiere ayudar a las personas. Quiero decir, y en esto digo que hago énfasis en querer ayudar a las personas porque es precisamente lo que alegan, en este caso, los estafadores cuando les detienen, ¿no? Preguntan, ¿es delito querer ayudar a las personas? No, evidentemente no. Eso no es delito. Lo que es delito es engañar a las personas para que le entreguen a usted su dinero y usted lo devuelva. Ese es el delito en sí. Por eso digo que el hecho de que uno confíe y entregue dinero a un estafador porque le engaña es una cosa, y otra completamente distinta es que uno vaya a un despacho de un abogado que sabe que tiene un registro, que en el Consejo General de la Abogacía está su nombre y su número, que en el Colegio de Abogados de la provincia donde trabaja está su número, que tiene números de teléfono, que tiene correos, que tiene páginas web, que puede contactar uno personalmente con la persona o con quien sea del despacho que le pueda atender, que por contra, todo lo que ha sucedido en la otra estafa es que uno solo se relaciona informáticamente con un ordenador, uno lo único que hace es que va subiendo datos personales y jugándose cualquier tipo de cuestión relacionada con la intimidad respecto a sí mismo, exponiéndose, uno está exponiendo además su propio dinero y lo único que recibe a cambio es una comunicación a través del servicio de atención al cliente que luego no se responde nunca. Entonces, bueno, llegado a ese punto, la diferencia entre contratar a un despacho de abogados y pagar una cantidad que normalmente no son cantidades desorbitadas, sino que son cantidades que simplemente buscan sufragar una serie de costes fijos, o entregar cantidades desorbitadas a una plataforma en la que uno ni siquiera ha tenido la prudencia de comprobar si están registradas, quiénes son las personas que están detrás, quién está detrás de lo que sería el proyecto empresarial y si existe una realidad en ese proyecto. Bueno, yo creo que todo eso es perfectamente comprobable y si no se hace es porque no se quiere. Pero sin embargo, llegado a la hora de denunciar, uno sí que se preocupa de mirar si este abogado trabaja, tiene despacho, tiene número de teléfono y tiene domicilio, ¿no? Entonces yo digo, si se pusiera la misma prudencia en ambos casos, no habría ni discusión, ¿no? O sea, efectivamente, un abogado trabaja porque quiere ayudar a las personas. Evidentemente cobra algo, ¿no? Y no es ningún delito que el abogado quiera ayudar a las personas. Cuando un estafador dice, yo trabajo para ayudar a las personas, está cometiendo un delito porque las está engañando. Básicamente, esa es la realidad y la diferencia entre uno y otro. Y sobre esta misma pregunta que te hacía, si nos puedes decir brevemente qué gastos tiene un bufete de abogados al iniciar un proceso y por qué se solicita una provisión de fondos. Bueno, normalmente lo que es el aparato administrativo del despacho es algo que es inexcusablemente obligatorio para comunicar con la Administración de Justicia. O sea, uno no puede comunicar con la Administración de Justicia llevando un papel escrito a mano. O sea, ahora mismo la relación con la Administración de Justicia se hace a nivel de plataformas informáticas, con una alta seguridad, porque lo exigen los datos que se están moviendo dentro de lo que serían las redes de justicia. Y claro, esto exige una inversión en personal cualificado, una inversión en soporte informático, tanto de hardware como de software, un despacho funcionando para poder sufragar todos esos gastos, ¿no? Aparte luego el tema de gastos fijos, evidentemente, entonces quiero decir, el día a día de lo que es un negocio funcionando, ¿no? Y claro, efectivamente, el tiempo que se dedica a cada cliente que promueve una estafa es un tiempo estrictamente individualizado. Cada estafa precisa de los datos personales del cliente, de la inversión a título personal, de sus capturas de pantalla, de un poder de representación procesal. Es decir, lleva una serie de requisitos que ocupan un tiempo y tienen un coste. Y normalmente el coste nunca excede de 150 euros y por persona, precisamente por aglutinar
y por hacérselo fácil a un grupo familiar. Creo que vale la pena remarcar sobre este tema que en el caso en el caso concreto tuyo, claro, las previsiones de fondos son desde el principio hasta que hay una sentencia. Y yo creo que en general hay un gran desconocimiento porque el que se mueve en mundos de abogados, como ha sido mi caso alguna vez, realizar solo una consulta a un profesional, a un letrado sobre diversos aspectos, ya sean económicos, ya sean jurídicos, etcétera, etcétera, eso tiene un coste y es un coste que normalmente es elevado, que te puede cobrar pues entre 60, 80, 100 euros por dedicarte un rato de su tiempo. Entonces, vale la pena remarcar que en el caso de estas provisiones de fondos que se piden son básicamente para sufragar parte de esos gastos. Yo hay veces que lo pienso, digo, hombre, vale, tú has perdido tu dinero, pero ¿qué pretendes? ¿Que un abogado trabaje de gratis? Entonces seguramente el abogado va a perder pues, su local, su despacho, va a perder a sus empleados. Entonces, ¿cómo te va a defender esta persona si no consigue esta provisión de fondos? Pero vamos, que es algo que es de sentido común, que las personas tienen que trabajar y tienen que recibir una remuneración por el trabajo que están haciendo y pues simplemente quería que tú nos aclararas que la cantidad de gastos que puede llegar a tener pues el oficio que estáis haciendo, como es evidente. La siguiente pregunta, Esteban, dice, ¿cuántos procesos judiciales hay en marcha en la Audiencia Nacional y por qué llegan los procedimientos judiciales a este órgano judicial como es uno de los más importantes que tenemos en España? Bueno, ahora mismo en la Audiencia Nacional que estén encausados, que ya estén funcionando, está el caso Biosca, Arbistar y Cuaye. Esos son los fundamentales que están. El caso de Bituabi, nosotros lo promovimos también en la Audiencia Nacional y lo que sucede en muchas ocasiones es que, aunque se admite el procedimiento a trámite, normalmente el informe de fiscalía es que no concurren los requisitos de mínimo número de personas y mínima cantidad a reclamar. Entonces, normalmente lo que se hace es que se remite otra vez a los juzgados de instrucción hasta que se complete un número determinado de denunciantes. En el caso de Arbistar, hasta que no se alcanzaron 1000, el juzgado que instruía no lo envió a la Audiencia Nacional. O sea, en principio solo hay 3 casos en la Audiencia Nacional que se estén instruyendo, que son esos conocidos. Luego existen una serie de casos que se ha presentado recursos para que el órgano superior al órgano instructor determine la competencia del juzgado para instruir el caso o no. Y unos están resolviéndose, otros están precisamente pues, con resolución pendiente de aplicación. Y bueno, pues realmente esa es lo que hay respecto al número de casos y el por qué acceden a la Audiencia Nacional. Bueno, a pesar de que nuestra ley establece unos requisitos formales estrictos, no los determina cuantitativamente, sí cualitativamente, en términos que tiene un número de afectados que sea suficientemente grande y una cantidad que sea también representativa, ¿no? Entonces, claro, ahí ya queda la interpretación del órgano instructor, a decir, hombre, no, 130 son pocos, 7 millones no es una cantidad suficiente, 1 millón sí. Bueno, entonces como que queda a criterio de interpretación que se somete pues a lo que es bueno, la opinión de las partes y el Ministerio Fiscal da su opinión, la parte normalmente que presenta la denuncia está a favor de que continúe todo porque se aglutina todo en un único juzgado. Entonces, se crea esa tensión que bueno, que normalmente termina dirimiéndose por lo que dice el juez. Y en este caso, bueno, pues a nosotros nos ha sorprendido que hay ocasiones en las que el juez, ante un número de personas que no es excesivamente grande, como fue el caso de Cuajian, empezó el procedimiento con 3 denunciantes y el juez aceptó a trámite la denuncia contra el criterio de otros profesionales que decían que no, que eso era imposible. Y el hecho cierto es que al final, pues solo con 3 denunciantes esa denuncia prosperó. Efectivamente, luego se adhirieron un montón de denuncias. Antes se hizo una campaña bastante importante a través de facilitar denuncias para acudir directamente a denunciar a través de fiscalía. Que no hay un criterio claro, a pesar de que parece que sí, que no es de difícil interpretación.
Pues sí que lo es y existe por parte de los juzgados de instrucción. Muchos lo que nos dicen es, yo solo voy a recoger las denuncias de los afectados que sean del domicilio de este partido judicial. Si vienen a adherirse más denuncias, yo lo que voy a hacer es recomendar la inhibición en favor de la Audiencia Nacional, que fue concretamente en el caso Nimbus, un juzgado de Huelva, que el juez dijo, yo esto lo voy a mandar a la Audiencia Nacional para que lo lleven, ¿no? Entonces, Claro. bueno, por eso digo, ahí no hay un criterio claro. Precisamente al hilo de esto que estamos comentando ahora, creo que vale la pena remarcar el hecho de que es fundamental que las personas que han sido víctimas de estas plataformas pongan en conocimiento de las autoridades y denuncien lo que les ha pasado, porque de esta manera, si la Audiencia Nacional lleva un proceso o si lo lleva un juzgado de primera instancia, Esteban, ¿cuál es la diferencia más importante en este tema? Bueno, normalmente es la capacidad de gestionar asuntos de este calibre. O Claro. sea, no va a lo mismo el juzgado de Torrejón que la Audiencia Nacional en el juzgado número 1 ni del número 6. Es evidente que la capacidad y la actividad que tiene desde un punto de vista procesal es completamente diferente. Además, es un órgano de instrucción máxima en delitos penales cometidos en España. Se supone que tienen además un conocimiento sobre todo lo que sería lo relacionado con este tipo de delitos, precisamente porque son órganos especializados en este tipo de enjuiciamientos, ¿no? Entonces, claro, pero no quiere decir, que es lo que muchas veces nosotros, cuando nos preguntan los clientes, que un juzgado de instrucción sea peor en términos de profesionalidad o en términos de conocimiento, en este caso del juez, ¿no? O sea, todos los jueces salen del mismo sitio, ¿vale? Salen de una oposición y de una escuela de práctica judicial. Y en ese sentido, unos ocupan unos lugares, otros ocupan otros, ¿vale? Cuando son órganos unipersonales, se trata de precisamente un profesional que conoce el derecho y que interpreta la norma precisamente para que todos los casos que le llegan a su juzgado puedan ser resueltos de una manera o de otra. Ya los pueda instruir él en determinados delitos y enjuiciar, o ya los pueda instruir él y luego enviar a un órgano superior. El hecho de que precisamente un juzgado de un pueblo o de una capital de provincia comience la instrucción de un procedimiento judicial no impide que esa instrucción esté bien hecha. Quiero decir, que en vez de entregarle a determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la investigación, se los entregue a otros. A nosotros nos ha pasado continuamente, ¿no? De que hay unos órganos judiciales que se lo entregan a la Guardia Civil y a la unidad de delitos informáticos, y hay otros que directamente lo entregan al grupo número 20 de delitos de la UDEF, de la Policía Nacional. Yo los informes que he visto tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, a mí me parece que son informes que son impecables, no tienen absolutamente ningún pero en términos de investigación, que es con lo que realmente se enjuicia, ¿no? Claro, el aglutinar a todos los denunciantes en un único juzgado es lo óptimo, pero claro, eso no impide el hecho de que los juzgados vayan haciendo la instrucción sobre los datos de los denunciantes. Es que no se puede olvidar que cada denunciante tiene una billetera, tiene un hash o 20 hash de transacciones que se tienen que rastrear. Hay una billetera de destino que normalmente no coincide. Ni siquiera tú abres una inversión y un amigo tuyo a la vez, como que tú le has recomendado a la plataforma, envía lo que sería la transacción a otra billetera de destino que no tiene nada que ver con el número de la billetera de destino que tienes tú como amigo. Y todo eso hay que rastrearlo denunciante por denunciante. Entonces, claro, el hecho de que a nivel provincial esta investigación se haga de una determinada manera, a nosotros lo único que nos dice es que efectivamente la policía tiene medios para poder hacer ese rastreo. Claro. Tanto se lo den desde Murcia como se lo den desde Bilbao. Claro, la Audiencia Nacional lo que hace es que aglutina todas las denuncias y se los da a un único órgano de investigación, ¿no? Normalmente
Pero eso no quiere decir que en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Huelva y en Sevilla y en donde sea, hay un cuerpo especializado por parte de la policía en delitos informáticos. Y por eso digo que la investigación se hace denunciante por denunciante. Porque claro, poco puede hacer un denunciante que presenta una denuncia y no se investiga si efectivamente su billetera envió determinados bitcoins a esa otra determinada billetera y cuál fue el destino de esa otra billetera. Si fue un pool de token, como en el caso de Quailian, o fue un trading de alta frecuencia, como en el caso de Arbistar. Y eso hay que probarlo para presentar una acusación. No vale con coger y decir, no, mire, que yo le puse medio bitcoin, le he pedido que me lo devuelvan y no me lo han devuelto. Eso es un delito, sí, claro, pero habrá que articularlo de alguna manera desde un punto de vista técnico, ¿no? Claro. Porque esto no es, me robó la cartera en la parada del tranvía. Perfecto, Esteban. Y ya para ir terminando, unas preguntas que son muy, muy concretas y que también son muy recurrentes. ¿Cómo pueden denunciar o adherirse a las denuncias que hay en España las personas que no viven en España, es decir, personas extranjeras? Bueno, si existe un procedimiento abierto es muy fácil, porque simplemente de lo que se trata es de que contacten en España con alguien que les facilite el introducirles dentro de lo que es ya la causa que está abierta, que es la de cómo se hace esto para una persona, da igual de donde sea, con que no sea de España, pues el único requisito formal es tener un poder especial para pleito. Hecho el poder general para pleitos, lo único que se necesita es la documentación, tanto personal del denunciante, como la documentación que soporta toda la prueba del delito, es decir, las capturas de pantalla y toda la información, correos electrónicos, determinados cruces de WhatsApp, si los tuvieran, cuentas corrientes a las que han enviado determinado dinero fiat para poder cambiarlo luego a través de la plataforma, lo que llaman precisamente los traspasos internos a través de qué personas los han hecho. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, que es la prueba, ¿vale? Es acompañada del poder y entregada en un juzgado. ¿Eso lo puede hacer personalmente una persona de fuera de España? No, no puede. ¿Vale? No puede hacerlo. Tiene que, y sobre todo la Audiencia Nacional en este sentido ha sido tajante diciendo que los denunciantes tienen que ir inexcusablemente representados por abogado y procurador. Que sobre todo los ciudadanos extranjeros, precisamente porque los poderes no se pueden hacer por vía electrónica como en España, sino que hay que acudir a un notario o a un escribano que además se precisa un requisito que se llama la apostilla, que es un requisito establecido en derecho internacional para que un poder hecho en Colombia sirva en España, o un poder hecho en Argentina sirva en España. Esa validación del poder para poderlo utilizar es la que se utiliza. O sea que la respuesta es sí, sí se puede denunciar. Lo que pasa es que se precisa el requisito del poder. Perfecto. Y ya la última pregunta, que es también muy recurrente. ¿Qué garantías hay interponiendo una denuncia de recuperar mi capital, ¿no? Esto es algo que vemos muy habitualmente. Bueno, nosotros en esto tenemos muchísimas esperanzas, ¿no? Porque precisamente en el caso de delitos contra el orden socioeconómico, casi siempre por la experiencia que nosotros tenemos a nivel de despacho y la mía profesional en concreto, es que los delitos contra el orden socioeconómico no son delitos contra la vida, no es un asesinato, ni es un homicidio, no es una violación, no es un tráfico de estupefacientes. Se trata de un delito en el que una persona le entrega a otra dinero o un activo inmaterial, como puede ser criptomoneda, y esta otra persona en un momento determinado no se lo devuelve, ¿vale? En este sentido, el legislador y la justicia en general es consciente de que lo que la víctima quiere es que le devuelvan el dinero. Entonces, aparece la figura de la atenuante, que es precisamente, si quieres, la forma en la que la justicia quiere llamar a que una persona arrepentida de lo que ha hecho intente a la persona a la que le causó el daño repararla. Entonces, lo que dice la justicia, hombre, ya que usted le ha devuelto a esta persona la cantidad económica que le reclamaba,
pues nosotros entendemos que usted puede ser objeto de una atenuante que se considera como muy cualificada, que es la derecho de la reparación del daño, que hace que de pasar de penas de prisión de muchos, muchos años, se pase a penas de prisión mucho menores, que muchas veces, incluso si son personas que nunca han tenido denuncias, ni han sido enjuiciadas por delitos, no tienen que cumplir. Claro, la ley exige que no vuelvas a delinquir, que no te dediques otra vez a hacer el gamberro, pero vaya que normalmente ese asunto se resuelve de esa manera. Entonces, el hecho de que precisamente en los delitos contra el orden socioeconómico el victimario repare el daño a la víctima, hace que este asunto tenga una salida que no tenga ese reproche social de lo que es la prisión en cumplimiento. Claro, en concreto, en estos delitos de grandes cantidades de personas, lo que a nosotros, por eso decía que nos daba mucha esperanza, es que el número de denunciantes que acuden a la justicia o acuden a las comisarías de policía es mínimo. Es una cantidad que nunca, en ninguno de los casos que nosotros estamos llevando, que llevamos más de 10 denuncias por este tipo de estafa, apenas el 10% de los denunciantes acuden a denunciar. Y bueno, en este sentido, no es porque no tengan conocimiento de que es una estafa y es literal, porque bueno, hay cosas clamorosas, ¿no? Que desde mediados del año pasado no me pagan nada. No, les escribo a la plataforma para que me contesten y no me contestan. La empresa cambia de nombre, hacen un rebranding, alegan hackeos de robo de las criptomonedas. Bueno, las piruetas que hacen estas plataformas son muchas y variadas. Entonces, pero a pesar de ello, el denunciante, en este caso la víctima, no se decide a coger y dar el paso de preparar la denuncia. Claro, en esto hay que decir que es que precisamente el objeto de la denuncia es que la policía y los juzgados tengan conocimiento de un hecho delictivo. Si yo no sé que se ha cometido un delito, yo no puedo enjuiciarlo. Esto yo creo que es evidente y todo el mundo lo entiende. Y lo que quiere decir es que desde el momento en el que se celebra un juicio y se produce una condena, esa condena solo afecta a denunciante y a denunciado. Se acabó. Ya no hay nadie más que pueda intervenir en el procedimiento para coger y decir, no, no, espere, es que ahora como sé que este señor es un delincuente, ahora me quiero apuntar yo. Pues mire, no, señor. No, es que quiero que le hagan otro juicio. Pues está prohibido. Hay precisamente por derechos humanos, a una persona no se le puede enjuiciar 2 veces por un mismo delito. Por eso se le da a las víctimas la oportunidad de coger y de entrar dentro de los procedimientos. Si uno voluntariamente hace una renuncia de derecho, quiero decir, por la doctrina de los actos propios, si yo por mis propios actos decido no denunciar, es evidente que no va a haber ningún castigo a nadie. Y luego lo que no podré hacer es decir, no, espere, que es que yo la parte económica sí la quería, la parte penal me daba igual. Pues miren, no señor, aquí el paquete es completo. Entonces esa es la situación que normalmente se produce, que hay una gran esperanza a la hora de recuperar las cantidades expoliadas precisamente porque el número de denunciantes es muy, muy pequeño, muy, muy pequeño. Y si me permites añadir una pequeña cosa, lo que está claro, porque muchos piden garantías, lo que está claro es que si no denuncian, aquí no ha pasado nada. Y todos están, vamos a seguir con nuestra vida y mañana saldrá el sol. Por último... La garantía es la de una sentencia. Vamos a ver, el hecho de que yo acuda como denunciante a un órgano judicial o policial y tenga garantizado una sentencia, esa es la mayor garantía que puedo tener dentro de un Estado de Derecho. O sea, lo que no me van a dar es la bala que mató al tío, ¿no? Pero está claro. Pero yo lo que sí voy a conseguir es que me den una sentencia y además fundamentada respecto a lo que yo estoy denunciando. Entonces, claro que hay garantías, pero de obtener una sentencia condenatoria de la persona que lo que ha hecho es expoliar mis activos, claro. Correcto. Pero garantía de recuperar la inversión, como me dicen, no, es que claro, yo solo invertiría si tengo una garantía de recuperar la inversión. Yo, mire, claro que sí. Lo que pasa que es que precisamente usted solamente relata unos hechos y quien los enjuicia es un señor que se llama juez y el que va a determinar si esos hechos son objeto de reproche social y de condena de prisión y de reparación del daño. Si se consigue eso, usted tiene la sentencia con el 100% de garantía.
pero la garantía la obtendrá al final, no la puedes pedir desde el principio, ¿no? Eso Claro. sentido. Pues muchas gracias, Esteban. Y para terminar, quería compartir la pantalla y mostrar aquí, porque hay muchas personas que nos piden, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué documentos necesito? ¿Ves la pantalla? ¿La ves que estoy compartiendo? Sí. Bueno, esta es la página web, en vuestro caso, de vuestro bufete. Y aquí que tenéis pues diversos de los casos que Esteban lleva pues en los tribunales. Por ejemplo, en el caso de Arvistar, dice, ¿qué es lo que necesito para poder denunciar? Pues bueno, tenéis un email de contacto en el caso del bufete de Esteban y lo que se pide, lo que solicita es, uno, cómo conocieron la empresa. Voy a quitar el nombre de Arvistar porque esto es aplicable para la gran mayoría, habrá particularidades, pero si tenéis dudas, pues contactáis directamente a través del mail. ¿Cómo conocieron la empresa? ¿A través de qué link accedieron a la empresa? Y datos que facilitaron a la empresa. 2. Breve explicación de los productos invertidos en la empresa, especificando importes en euros y criptomonedas. 3. Capturas de pantalla, screenshot, copias de correos, mensajes, etcétera, o enlaces y vídeos que tuvieran guardados de cuando hicieron la contratación. Y por último, cualquier otro dato o documentación que consideren importante para sostener una mejor acusación. Básicamente, pues lo quería compartir pues para que lo vierais, que bueno, pues que tenéis, pues en el caso del bufete de Esteban, pues tenéis aquí todos los procedimientos que están siendo llevados a los tribunales, porque, por ejemplo, Esteban, en tu caso, cuando la gente presenta una denuncia, ¿qué es lo que hacéis vosotros directamente con esta persona que os contacta? Bueno, nosotros, salvo que sean los tres casos más importantes que se están enjuiciando en la Audiencia Nacional, salvo estos, que ya directamente lo que hacen es que directamente los adherimos a la denuncia que ya está en marcha. Cuando viene una persona de cualquier otra plataforma y nos dice, mire, que es que yo lo que quiero es denunciar, nosotros lo que hacemos es que fundamentalmente le pedimos es que nos facilite la información de la billetera a través de la cual hicieron la inversión. Esto para nosotros es muy importante porque es básicamente la prueba plena que demuestra que efectivamente entre esa plataforma y el cliente que viene a denunciar existe una relación y que efectivamente ya, si era contractual no se cumplió y si era, y como nosotros pedimos que se demuestre, si tiene carácter criminal, pues tendrá que enjuiciarse desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, claro, nosotros en ese sentido siempre buscamos que el cliente nos aporte el mayor soporte probatorio posible. Luego lo que hacemos es que si se trata de personas que denuncian en España y son españoles o son extranjeros que residen en España, no esperamos a que se unan 14, ni 15, ni 20, ni 30, sino que directamente nuestra experiencia nos ha dicho de que es muy, muy práctico presentar la denuncia en el partido judicial al que pertenecen estas personas, porque ya se abre una instrucción policial, como te decía antes, porque el juez la ordena y es mucho más fácil que no el presentarle a un juzgado 34, 50, 70 o 80 casos a la vez. Claro, a nosotros nos exige un esfuerzo de trabajo porque tenemos muchas veces muchas denuncias en varios juzgados, pero el hecho cierto es que el objeto de todo eso es unificar toda la instrucción que ya hay luego en un único órgano enjuiciador. No hay tantos juicios como denunciantes. Desde luego, desde un punto de vista práctico y por comodidad, para un despacho de abogados, lo fácil es escoger y decir, pues mire, me espero a tener 50 o 100 y lo que hago es que lo presento a la Audiencia Nacional y espero a ver qué pasa. Pero claro, ese asunto lo que hace es que el primero que presentó sus papeles, como puede ser a finales de octubre del año pasado, tiene que esperar a que el último, que llega en marzo, cuando se hacen los 150, tenga que esperar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante incomprensible para un denunciante. Un denunciante lo que quiere es que se le active su denuncia y si luego hay que unificarla con otro juzgado o hay que coger y adherirse a otra denuncia que ya está, o hay que pedir que sea en la Audiencia Nacional o donde sea, pues que se haga. Pero lo que no quiere es que tenga el despacho la documentación esperando a que haya más personas unificando. Por eso nosotros, nuestra estrategia es la de denunciar en el partido judicial de dónde es el denunciante.
¿Que es más trabajo? Efectivamente. ¿Que exige precisamente tener un procurador trabajando que recibe documentación de 35 juzgados o de 25 juzgados? Pues sí, señor, pero en un momento determinado, el juzgado que más avanzada lleve la instrucción, según nuestra ley de enjuiciamiento civil, el que inicialmente haya tenido el conocimiento de todos los casos, es el llamado a unificar todas esas investigaciones y hacer un juicio solo. Ese es el objeto. Claro, se avanza mucho más despacio que enjuiciando el caso desde un procedimiento solo, evidente. Pero cuando la Audiencia Nacional dice, yo no admito todo lo que me venga, lo que no puede haber una persona es esperando para denunciar durante meses, ¿no? Eso no puede ser. Por eso, quien denuncia tiene derecho a que efectivamente se le entregue una documentación en la que se diga, pues señor, usted ya tiene abogado, tiene procurador, ya es denunciante en este procedimiento, no es una plataforma, es una denuncia que hace usted de forma individual, que se unirá a una plataforma cuando sea. Pero lo de la estrategia de vamos a hacer una plataforma es como coger y hacer una especie de rifa en el que el primero que llega, ese se tiene que esperar, ¿no? Que es el que lo tenía claro y lo tenía decidido. Y el último que llega, que es el que no está convencido y el que entra arrastra a la denuncia al final, pues resulta que se lleva pues todo ese tiempo, a pesar de que el otro señor puede haber pagado hace 5 meses, él ha tenido que esperar pues esos 5 meses para que venga el último, ¿no? Entonces, por eso es por lo que nosotros no defendemos esa situación. Nosotros hacemos eso. Hay otros despachos que no, que sí que prefieren esperar a ver si la Audiencia Nacional lo hace o a ver si se unifica en un juzgado solo. Bueno, es algo que nosotros entendemos que un denunciante tiene unos derechos, ¿no? Y si los conoce, al menos puede elegir. No es que, no, mire, yo elijo al despacho de abogados y que hagan conmigo lo que sea. No, elijo el despacho de abogados y que me digan qué es lo que hacen. Correcto. Perfecto. Pues Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar todas estas dudas. Espero que todo el mundo que pueda ver pues este vídeo pues bueno, tenga un poquito más claro pues muchas de las preguntas más frecuentes que aparecen en estos temas. Así que muchas gracias, Esteban, una vez más por estar en el canal y compartir toda esta información. Gracias a ti, David, por contar con nosotros cada vez que te surgen estas dudas. Muchas gracias.